Cuando nacen los bebés, es típico que lloran. Típico que se muevan y que se lloran, es parte del proceso, dicen los doctores, para que respiren bien. When children are born, oftentimes they cry and they move, and that's the doctors tell us that is common and that is part of getting the circulatory system working and the lungs moving and getting air as they take their first breaths. La fe, es este primer grito que hace un hombre que ha nacido de nuevo, que clama al Señor, que proclama, que confía en Él. Y así es como comienza la vida del cristiano. Nuestro texto el día de hoy realmente nos habla de cómo es la progresión y el crecimiento de un cristiano. Faith is the first cry of the man born anew in the Lord Jesus Christ. And what we're looking at in 1 John 5, 1-4 is really a description of how Christian life begins and progresses. It is a review in many ways of things that we've already seen. Es un repaso de muchas formas de cosas que ya hemos visto, pero nos hace bien la repetición. It's good for us to hear these things and for them to be repeated to us. I think that's why John keeps coming back to these themes. So let's dig in. 1 John 5, 1-4. Vamos a ver primero de Juan 5, 1-4. Comienza así. Todo el que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios. Nota aquí que la fe tiene un objeto. La confianza está en algo, de hecho está en alguien. Y para poder confiar en Cristo necesitamos saber un poco de quién es Cristo. Hermanos, todo creyente sabe lo básico de quién es Cristo. No tiene que ser un teólogo, no tiene que escribir varios volúmenes de libros acerca de la teología. Ya sabemos que hay profesores de la teología que escriben volumen tras volumen tras volumen de la teología. Qué interesante para los que les gusta estudiar, pero no es necesario que sabes todo, pero necesitas saber algo. Necesitas saber en quién has confiado. Notice here that faith has an object, and that object is a person, the Lord Jesus Christ. And there are certain things that, yes, you must know as a believer about Jesus in order to truly be a Christian, in order to truly be a believer. You don't have to be a theologian. You don't have to multiply tomes of theological works or write dissertations. But you do need to know a little bit about Jesus. Si tú vas y empiezas a hablar con la gente acerca de su pastor, y tú dices, es que el pastor de la iglesia Naco es un hombre chaparito de como 1 metro de altura, bien chaparito, y es de China, pero habla japonés. Se llama Pastor Jesse. ¿Qué van a decir la gente? O te van a creer porque no me conocen, o van a decir, no, la persona que tú describes no es él. De hecho, parece que tú ni siquiera conoces al Pastor Jesse. Porque él está no tan alto, pero está alto, es de Massachusetts, no es de China y no habla japonés. No, pues si hay errores así, pues hasta parece que no conoces. Y por eso digo, no tienes que ser un teólogo, pero deberías de saber algo de Jesús, porque si no, o si está lleno de errores tus ideas acerca de Jesús, entonces parece que estás hablando de alguien más. Y ahí el objeto de tu fe es alguien más, no es el Cristo de la Biblia. So, understanding a little bit about Jesus is really important, because if you go around and you start talking to people and say, oh yeah, the pastor at Naco Christian Church, you know, Pastor Jesse, great guy, you know, short man, 4 feet tall,
Chinese but speaks Japanese, really cool. They're going to be like, yeah, I don't think you know Pastor Jesse. Or they're going to believe you because they don't know me either, right? But at some point, if you believe all kinds of erroneous things about somebody, you're going to go, you just don't know that person. Your ideas are so far off base that you don't know who they are. So you don't have to know everything about Jesus, but you need to know some basics. And that is that Jesus is the Messiah. Jesus is the Son of God, verse 5. Who is the one who overcomes the world but the one who believes that Jesus is the Son of God? Jesus is God come to save us. He lived the life we couldn't live. He died the death we should die, and he rose again to give us a hope of eternal life. That's it. Those are the basics. We don't have to make it complicated, but you got to have those things in place. And this is, by the time, we're now at the end of the book, so John is packing a lot into these little phrases, Jesus is the Christ, or Jesus is the Son of God. This is an abbreviated statement, of course. ¿Qué es lo que necesitas saber acerca de Cristo Jesús entonces? Cosas básicas. Él es el Cristo. Quiere decir que es el Hijo de Dios. Versículo 5 dice, ¿quién es el que vence el mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es Dios encarnado que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Vivió la vida que nosotros no pudimos vivir. Murió la muerte que nosotros merecíamos morir. Y se levantó el tercer día para darnos esperanza de vida eterna. Hermanos, son cosas sencillas, pero fundamentales para entender quién es Jesucristo. Bueno, así que no es fe en cualquier persona, cualquier Dios, cualquier idea que tú tienes acerca de Dios. Yo estoy muy agradecido por la obra de Alcohólicos Anónimos, cómo ha ayudado a personas que están atrapados en un ciclo vicioso con el alcohol. Pero hablando con personas que han asistido a este programa, déjeme decir que hay un problema fundamental teológica, no con el programa en sí como ayuda a la gente, pero ellos dicen que tienes que creer en Dios, muy bien, pero luego te dicen, puedes creer en el Dios de tu entendimiento. Dios como tú lo imaginas. Hermanos, no es Dios como tú lo imaginas, es Dios como es. Es Jesucristo como es, que tiene que ser el objeto de nuestra fe para la salvación. Y de nada ayuda salvarnos de un vicio y luego no salvarnos de la eternidad. Así que oremos por aquellas personas que qué bueno que tienen el deseo de salir de los vicios, pero que entiendan quién es Dios realmente. Y no solamente por ellos, sino por todos. Que no creemos en Dios como lo imaginamos, sino que creemos en Dios como es. Amen. I don't say this to trash Alcoholics Anonymous. I love see so many people who have overcome vicious cycles of addiction in their life because of groups like AA. One of the things that's troubling, it's a theological issue with AA, is they rightly tell people you need to believe in God. And then they say, but just believe in the God of your understanding. That is a problem, because you don't want to believe in the God of your understanding. You want to believe in the God who's there, who really exists, Jesus as he is, not just as you imagine him. So getting this object of our faith is really important, as it's actually very sad and troubling to see someone be successful in kicking bad habits in this life only to enter eternity without knowing Jesus Christ as he is. So we pray for those people, and we pray for all those who would tend towards faith in God of their imagination or their understanding, and not towards the God who is in the Lord Jesus Christ, who has come. Bueno, la vida cristiana comienza con un nacer de nuevo. Christian life begins with new birth. Todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios. El hecho de que tú crees es evidencia que Dios ha obrado en tu corazón, que te ha dado vida nueva. The fact that you believe is evidence that God has worked in your life.
la palabra de Dios es proclamado y llega a nuestro corazón. Considera lo que dice primero de Pedro 1, 23 y 25. As the word is proclaimed, maybe through preaching, maybe through talking in a conversation with a friend, the word is proclaimed, and it is that word that the Spirit uses to touch our hearts, to bring us to new birth. Dice primero de Pedro 1, 23. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece, porque todo mortal es como hierba, y toda su gloria como flor de campo. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y es esa palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. La palabra se anuncia y es esa palabra que Dios utiliza para hacer que nosotros nacemos de nuevo. So as the word is proclaimed, it's that word that reaches our hearts and causes us to be born again. This is nothing short of a spiritual resurrection. Eso es como una resurrección espiritual. Mira un poco anteriormente en 1 de Pedro 1:3, donde dice Pedro así: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. And so we are born again as the word is proclaimed to us. In 1 Peter chapter 1, verses 23 to 25, we read, for you have been born again, not of a seed which is perishable, but imperishable. That is, through the living and enduring word of God. For all flesh is like grass, and all its glory like the flower of grass. The grass withers and the flower falls off, but the word of the Lord endures forever. And this is the word which is preached to you. And so as the word is preached, as the gospel is proclaimed, God uses that to bring about new birth. And a new birth is nothing short of life from death. Look over in chapter 1, verse 3 of 1 Peter, where we read, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to his great mercy has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Hermanos, la Biblia dice que nosotros estuvimos muertos en nuestros pecados. No muriendo, muertos. A veces tenemos la idea, es que es como si uno estuviera ahogando en el mar y Dios nos agarra y nos salva. Bueno, creo que mejor se debería decir, es como si ya estuvieras ahogado y al fondo del mar, muerto, y Dios milagrosamente te levanta y te restaura la vida. Eso es la salvación. No estuvimos muriendo en el pecado, estuvimos muertos. Pero el Espíritu Santo, por medio de la palabra, llega al corazón de uno, sopla vida y vivimos. Eso es exactamente lo que Dios prometió en el Antiguo Testamento. En Ezequiel 36, habla de cómo Dios va a restaurar el pueblo quitando su corazón de piedra y poniendo un corazón de carne, dando su propio espíritu al pueblo. Ezequiel 36, 24, 28, si lo quieren leer. Y luego, ¿qué sigue después de Ezequiel 36? El 37. Muy bien. Y en el 37 está la visión de que valle de huesos secos, muertos, pero como diría mi tío Ramiro de Monterrey, pero remuertos. ¿Verdad? Puro hueso, ya no tiene carne, no tiene vida. Y se pregunta a Dios a Ezequiel, ¿pueden estos huesos volver a vivir? Ezequiel dice, tú sabes, Dios. Y Dios le dice, profetiza y sopla el espíritu obra y los huesos se levantan.
Hermanos, el nacer de nuevo es esa clase de resurrección espiritual, es el poder de la resurrección de Jesucristo obrando por medio del Espíritu cuando se proclama la palabra de Dios. Y cuando Dios despierta tu ser interior, tu alma, se responde con fe. Unos de ustedes saben que fueron muchas veces que la palabra fue proclamado y tú lo escuchaste y no te llegó. Entendiste con la mente, pero como que no conectó. Y de repente un día se cayó el 20. Algo se movió dentro de ti y tú entendiste que Cristo vino por ti, murió por ti, levantó por ti para darte vida nueva. Y eso fue el Espíritu Santo obrando en tu vida. Eso es el nacer de nuevo. Y ya en este momento solamente puedes abrazar a Jesús y confiar en Él. Por eso, en 1 de Juan 5:1 nos dice, no que el que cree nace de nuevo, sino que el que cree ha nacido de nuevo. El tenso del verbo es significante. So, all of this lines up with the Old Testament as well. In Ezekiel 36, we read about how God is going to do what Israel could never do for themselves. He's going to pull out their heart of stone. He's going to give them a heart of flesh. He's going to breathe His Spirit into them, and that is going to be life, like life from the dead. Right after Ezekiel 36 comes, of course, Ezekiel 37. And in Ezekiel 37, it's the valley of the dry bones. It's the vision of these dry bones. And they're dead, like totally dead. That's the point of them being bones. And God asks Ezekiel, can these bones live? Ezekiel says, only you know, Lord. And the answer becomes clearly a yes, as he tells Ezekiel to prophesy. And as the Spirit comes in, the wind of the Spirit comes in, and all of a sudden the bones come together. And all of a sudden there's sinews and muscles and flesh and skin, and the bones rise and come to life. That is what is happening on a spiritual level. It is a spiritual resurrection, life from death, when we are born again. And it's important to just make note of the verb tenses, which are not brought out well in the English translation that I'm using. Whoever believes that Jesus is the Christ, says, is born of God. It is a perfect tense in Greek, which would be has been born of God. It is not actually, according to John here, that you believe and then are born again. It is that you are born again, and the evidence that you've been born again is that you believe. We're so dead that God has to work and give us new life first. That's humbling, but that's encouraging. Because that means that God's the one who started the work. God is the initiator, and He who began a good work will bring it to completion, Philippians 1:6 says. Hermanos, nos da tal vez un poco de humillación aquí, pero qué bueno. Pensar es que estábamos tan muertos, tan perdidos, que Dios tuvo que obrar en nuestro corazón primero antes de que creéramos. Porque nota el orden, no es que tú crees y luego naces de nuevo aquí. Juan dice que el hecho de que has nacido está aclarado, es con evidencia que tú crees. El que cree es que ha nacido de nuevo. Tu fe es como respondes a la obra de Dios en tu corazón. Quiere decir que Dios es responsable por habernos despertado, por haber obrado y tocado nuestro corazón. No podemos tomar crédito. Pero a la vez, qué glorioso, porque aquel que comenzó una buena obra en ti, lo llevará a cabo, dice Filipenses 1:6. Así que nos da confianza. Ok, eso es el comienzo de la vida cristiana. Y eso, pues, nacimiento de nuevo, renacer, fe, otra cosa muy importante para Juan, el amor. Se conecta con el amor también de esta forma. Todo el que ama al Padre, ama también a sus hijos. Hermanos, si amas a Dios, vas a amar a su pueblo. No puedes dividirlo. No puedes decir, es que amo a Dios, pero los hermanos me caen.
No. Si somos hijos de Dios, hermanos, es un paquete. Amas a Dios y amas a su pueblo. Y Dios obra de esta forma en tu corazón. Right? So know how these things are connected. There's going to be a love for God. And John wants us to know so rebirth, faith, love for God, by the way, translates to love for his people. You don't love God and hate his people. That's not how it works. Not according to the scriptures. Let's go together. ¿Y cómo amamos los unos a los otros? And how do we love each other? Así cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. So in verse 2, by this we know that we love the children of God when we love God and observe his commandments. Amor por Dios, amor por su pueblo, cumplir y amar los mandamientos de Dios, todo va conectado. So actually there's three things that go connected. We love God, we love his people, and we follow his commandments. That actually puts some parameters around what loving God's people looks like, by the way. Eso pone unos límites alrededor de lo que es amar a otras personas. Hermanos, debemos amar a todos, porque Dios ama al mundo. We should love everyone because God loves everyone. God loves the world. A la vez, hermanos, no estamos diciendo a todo el mundo que todo lo que hacen es bueno. A veces queremos decir a las personas que tienen razón, aunque sabemos que no tienen razón. ¿Por qué? Es que no lo quiero ofender. No lo quiero hacer sentir incómodo. Eso no es amor. Eso no es amor. Lee el libro de Proverbios, donde Salomón nos dice que aquel que no disciplina a su hijo, ¿lo ama mucho? No. Dice que lo odia. Si tú no disciplinas a tus hijos, no es porque los amas, es porque tú eres egoísta. Y tú no te quieres incomodar, y tú no quieres tomar responsabilidad. Eso no es amor. Eso es odio. Igual, cuando amamos a otras personas, no es darles siempre la razón. Por eso, déjeme decir, y no es para ser duro solamente con un grupo. Yo me acuerdo, déjeme dar un poco de contexto, tal vez ayuda. Vino alguien a hablar conmigo. Tenemos escuela en la iglesia en Sierra Vista y una jovencita que estaba con muchas preguntas. Él dijo, oye, pastor, ¿por qué esta iglesia no es como otras iglesias que ponen la bandera del arco iris? Que es el símbolo para aceptación para la comunidad homosexual, transgénero y todo eso. Y pues yo le trataba de explicar, mira, no es que no amamos a esas personas, amamos a todo el mundo. Pero tampoco vamos a estar diciendo que algo que Dios dice que está mal está bien. Amamos tanto como Dios nos ama que no queremos que se continúe en un mal camino. Dios me ama así también, de esa forma. No, Dios no me dice, yo te amo tanto que todo tu pecado voy a dejar que continúes, voy a dejar que tú sigues siendo egoísta, voy a dejar que tú sigues siendo gruñón, enojón, un mal esposo. No. Dios me dice, Jesse, yo te amo tanto que te voy a llamar al arrepentimiento. Cuando tú seas gruñón con tus hijos, que te arrepientes, que permites que yo te cambie. Así es el amor de Dios. El amor de Dios no permite que se rompe los mandamientos, sino llame a una mejor vida. Nos llame a que confiamos en Él. I remember clearly a discussion that I had with a young lady at the church in Sierra Vista. We have a school, and she was thinking through lots of things and trying to understand our church and things that we were teaching at the school. And she said, I don't understand why aren't you just accepting of the LGBTQ movement the way that other churches are? This other church down the road, they've got a rainbow flag and they're accepting and they're loving, and why don't you do that? So, well, here's the thing. We do want to love everybody, but loving everybody doesn't mean that we approve of everything that they do, because that's not how God loves me. God doesn't love me by approving everything that I like or do or feel. In fact, he says, when you're grumpy
And when you get angry without reason, you need to repent. And you need to grow and you need to change. And it's not okay to keep being like that. The same thing with LGBTQ or anything that goes contrary to God's commandments. Yes, God loves those people. But he also loves them enough to say, love and my commandments go together. Love, and as we love other people, loving God and keeping his commandments goes together. You don't just say God loves you and he's going to leave you the way that you are. You say, no, God loves you and you need to trust him. Part of loving God is keeping his commandments. And for us, as we love other people, it's not fair, it's not right, it's not love for us to not speak the truth. Of course, we can do that in ways that are not loving, and that's not okay. But we lovingly speak the truth of God, and we keep the commandments of God. The commandments teach us what love looks like. Los mandamientos de Dios va junto con el amor de Dios y nos enseña cómo es el amor de Dios. Hermanos, los mandamientos del Señor, mira lo que dice el 4. Porque todas las, el 3, en eso consiste el amor de Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son, dice la Nueva Versión Internacional, no son difíciles de cumplir. No creo yo que es la mejor traducción. Una mejor traducción sería que no son cargas. No son cargas. Porque a veces los mandamientos de Dios son incómodos para uno. Sería más fácil, de nuestra perspectiva, echar una mentira. Sería más fácil no corregir este error. Sería más fácil y tú puedes añadir a la lista. Verse 3 says this, for this is the love of God, that we keep his commandments, and his commandments are not burdensome. They're not a burden. It doesn't mean that they are always easy, but it means that when you're trusting God, you have a different perspective on them. When I worked in construction, it drove me nuts that my boss would make us wear hard hats. I didn't like it. Now, he did it, one, probably because he cared about us, but two, because we didn't want to be in trouble with OSHA. But I hated wearing a hard hat. Cuando yo trabajé en la construcción, odiaba que nuestro jefe insistía que pusiéramos un casco. Siempre tiene que traer el casco. Si no traes el casco, no, me estás en problemas. No solamente el jefe, sino también una agencia del gobierno que viene a checar las obras. Y no, hay que traerlo. Y yo recuerdo un día estaba caliente y en Dallas y así, humedad feo, todo. Yo estaba subiendo de escaleras y era muy arriba del techo porque era una escuela, era un auditorio. Estoy subiendo las escaleras cansado y de repente, ¡pah! ¿Qué pasó? Algo me pegó en la cabeza y sentí todo brazo, todo mojado. Dije, oh no, ¿qué pasó? Y miré abajo, pintura por todos lados. El pintor arriba se le había caído un galón de pintura. Y de esas alturas, si no hubiera traído mi casco, no hubiera sido solamente pintura en el piso. Desde entonces, con mucho gusto, siempre puse el casco. Ya no se me hizo carga, ¿verdad? Porque ya aprendí del valor de esas cosas. Hermanos, los mandamientos de Dios no son una carga. Ah, sí, incomodan. Sí, la verdad sí, a veces. Pero confiamos, Dios, es por algo que tú me dijiste que es así. Es por algo que tú me dijiste que es así. So I hated wearing my hard hat until one day I was climbing up the scaffolding. We were working on a school, and it was a very high scaffold to get up to the ceiling. And I was climbing up, and all of a sudden, boom, crash on my head. And I closed my eyes, and I could feel wet all over my arm. Oh, no. And I looked down, and there was paint all over the floor. Okay, it's paint. A painter up, I don't know how many sections of scaffold, had dropped a gallon of paint. And it came down, and it hit my helmet. And I was very grateful at that moment that my boss insisted that we wear hard hats, right?
Because if I hadn't had a hard hat on, it wouldn't have just been paint that was splattered all over the ground. I mean, this gallon of paint falling from a high height would have been pretty bad. So all of a sudden, wearing a hard hat didn't feel like a burden anymore. The commandments of God are not a burden. They are there for life. They are there to protect you. So what we have to learn is to trust the God who gave them. Lo que necesitamos aprender es confiar en Dios quien nos da los mandamientos. Hermanos, tal vez tú no lo sientes, pero Dios da sus mandamientos por algo. Mira lo que nos dice. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. La vida cristiana comienza con el nacer de nuevo y termina en victoria. Right? Christian life begins in being born again and it ends in victory. Verse 4, whatever is born from God overcomes the world. How do we grow and how does that victory become ours? ¿Cómo crecemos y cómo esta victoria llega a ser nuestra? Esta es la victoria, que el que vence al mundo muestra fe. This is the victory that has overcome the world. Notice the past tense. It's that certain. Our faith. ¿Por qué tenemos que vencer al mundo? Why do we have to be victorious over the world? Well, earlier in the book, más antes en el libro, Juan explicó que no debemos amar al mundo. Dice así, primero de Juan 2:15. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. 1 John 2:15 and 16, we understand why we need to overcome the world. Do not love the world, nor the things of the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the boastful pride of life, is not from the Father, but is from the world. En este mundo, tus ojos verán cosas. Tu cuerpo hasta sentirá cosas que te atraen. Pero no todo eso te conviene. La fe vence esto porque dice, aunque se ve bien, aunque se siente bien, yo voy a confiar en Dios. Yo no voy a confiar en mis sentimientos. Yo no voy a confiar en mis ojos. Yo voy a confiar en el Señor. Anoche compramos pizza. Little Caesars tenía una fila. Hombre. Y nos dieron la pizza recién salido del horno. Yo llegué al carro y Oliver tenía hambre y empieza a gritar, ¡quiero pizza ya! ¿Cómo? Hombre. Mi hijo necesita mucho amor. Ahí vamos en eso. Pero no le di pizza. Su cuerpo seguro hasta sentía atraído a esa pizza, porque cuando uno tiene hambre y huele tan rico, pero tiene 2 años, y si yo le doy un pedazo de pizza que acaba de salir del horno, ¿qué le va a pasar? Pues se le va a quemar. ¿Verdad? Hermanos, Dios es un buen padre. Dios sabe cómo dar buenos regalos a sus hijos en el buen tiempo. Y tú tienes que entender que tú y yo somos como este niño de 2 años que está grite, quiero pizza y hasta lo sientes en el estómago. Pero tu fe te ayudará a vencer a las atracciones de ese mundo, a decir, mi Padre es bueno, yo confío en Él. Aunque mi estómago está saltando y todo, yo no voy a caer en eso. Mi Padre tiene un buen plan. Él entiende y sabe cosas que yo no. La fe es lo que nos lleva a la victoria sobre este mundo. So the things that are in this world, you have to understand, in this world there'll be things that you will see. There will be things that you even feel.
in the innermost part of your body that will attract you to things that are not right for you. And there's this pride that is not good for you. And faith is what will lead you to victory. We had pizza last night, and Little Caesars had a crazy long line. There was no hot and ready pizza. And so we got pizza that came right out of the oven. I took that pizza and I went back to the car, and Oliver had been sitting there for a while, and he was hungry. And so he yelled, "I want pizza now!" So our son needs love, right? The Proverbs kind of love. So we're working on that. And I don't doubt that he felt it in his belly that he wanted that pizza. I mean, in his body, he could feel a longing for pizza because he's hungry. And when you are hungry and then you smell something that's good and that you like, you want to dig in. But what would happen? Would I be a responsible and good and loving father if I said, "Oh, son, you know what? I know you really want this," and I just gave him this piece of pizza right out of the oven? Would that be a good and loving thing to do? No. He would get burnt. That's not what a loving father does for a 2-year-old. He needs to learn the same lesson that we need to learn with God. Trust. Have faith. I know that your body is screaming for whatever, and your eyes are looking at whatever, and they're going, "I want that now, and I'll do whatever it takes to get it." But it is your faith in a good and loving Father that will enable you to overcome the world, such that you will say, even though my stomach is doing somersaults, and even though that looks so good and seems so right to me, and even though I don't understand why, my Father loves me, and he must have a good reason for telling me no or not yet, or actually it's this, son. So I'm going to trust him. That's how faith leads you to growth and to victory. It starts with rebirth to a good and loving Father, grows into love for him and others within the confines of his commandments. As we trust him, we get a different perspective on his commandments, such that we overcome the world. That's the Christian life in growth and maturity in a nutshell. Se puede resumir entonces la vida cristiana así, que comienza con la gracia y el amor de Dios que se manifiesta en el nacer de nuevo, que produzca un fe en ti y un amor por un Padre que te dio la vida, y un amor por su pueblo que crece dentro de los parámetros, de los límites de los mandamientos del Señor. Y tú empiezas a ver los límites que Dios pone en tu vida, no como una restricción contra lo cual debes de pelear, sino como límites que no son una carga, sino son bendición de un Padre que te ama, porque aunque no lo entiendes siempre, tú confías en él. By the way, why should you trust that God is a good and loving Father? ¿Por qué debes de confiar que Dios es un buen Padre que te ama? Mira la cruz. Mira la cruz. Un Dios que no te ama, no manda a su Hijo a morir por ti. Dios te ama, hermanos. Confía en Él. Que esa fe que se presenta en el momento que tú nazcas, que madure, que crezca cada día, para que empezamos a ver lo que Él pide de nosotros no es una carga, sino es una bendición. Amén. We know that we're loved because we can see the cross. Jesus came to die for us. God sent Christ to die for us. He wouldn't do that if he didn't love you. You can trust him. So may the Lord grow that faith, which was the first cry of your heart the moment you were born again, such that you love him and trust him, and his commandments are not a burden to you, but you see them as a blessing. Let's pray to that end together. Vamos a orar que sea así en nuestra vida.